doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, también docente de Economía Internacional y de Culturas Latinoamericanas. En los Identidades publicó los libros Controversia en la lengua del exilio en el año 2012 y el más conocido, La razón neoliberal, Economías barrocas en Pragmática Popular, y es de Chivilcoy. Sí, es un dato importante. Muchas gracias, Josefina, por la presentación, por la invitación. A mí me toca comentar la parte de Derecho al Trabajo y Economía del Cuidado. Pensaba también cuando escuchaba a Eliana que por un lado parece que son varias revistas en una y a la vez me da la sensación que es importante que estén todas en una porque de alguna manera pone, digamos, en acto algo que podríamos decir de la perspectiva feminista, ¿no? Que es saberes situados y a la vez transversales, ¿no? Porque la cuestión de la economía no está reducida a la parte de economía, la cuestión del derecho no está reducida a la cuestión que lleva ese título, y así cada una de las partes me parece que arman una especie de trama de conceptos de discusión, y a la vez eso está, me parece muy bien implicado en que hay artículos, textos escritos y hay mucha entrevista, mucho diálogo, ¿no? Entonces hay como un nivel de la revista que me parece que es muy dialógico y al mismo tiempo la parte que me toca comentar a mí puedo decir que la vi un poco en su proceso de producción porque varios de los artículos fueron parte de una mesa que se hizo a propósito de la visita de María Jesús Izquierdo y del lanzamiento del programa Corresponde y de toda la discusión que se dio en ese momento de qué significaba el lanzamiento de ese programa. Entonces, bueno, esta sección la tengo muy fijada a ese momento de producción, digamos, de esta discusión, de estos discursos. Básicamente todos los artículos que están en esta sección tienen que ver con tratar de pensar, lo que podríamos llamar, el lado invisible de la economía, ¿no? Y cómo la perspectiva de una economía feminista justamente lo que hace es problematizar la invisibilidad. Pero no solo en el sentido que uno está más acostumbrado a pensar, de decir, bueno, cómo volvemos visible lo invisible, sino tratar de explicar cómo se produce ese régimen específico de invisibilidad. Es decir, todo el esfuerzo que hay que hacer para que eso siga estando como invisible, se produzca como invisible, produzca valor, produzca efectos sociales, produzca relaciones y al mismo tiempo quede invisible. Entonces, me parece que ese es el primer gesto que de alguna manera abordan, y en eso sí se intersectan todos los artículos, es decir, cómo es esta producción política, subjetiva, ética, jurídica también de la invisibilidad, ¿no? Y cuáles son, digamos, las tramas históricas que esa invisibilidad va produciendo. En ese sentido hay, me parece, varias formas de entrar a la discusión del trabajo de cuidado y en particular el trabajo de Norma Sanchís y de Corina Rodríguez Enríquez dan como puntos muy claves en términos conceptuales, pero también de mapeo de la discusión, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, en qué sentido hay una discusión sobre la organización social del cuidado, quién se hace cargo, ¿no? Es un poco la pregunta que está todo el tiempo enhebrando los textos, quién se hace cargo del cuidado, de qué tareas hablamos cuando hablamos de cuidado, lo que cuesta a veces enumerar tareas que parecen ínfimas, pero que son parte de esa infraestructura invisible y cotidiana que organiza y que produce el cuidado, y me parece que ahí empieza a trabajarse de un punto de vista muy concreto qué es eso que muchas veces nombramos como división sexual del trabajo, es decir, quiénes son las y los que se hacen cargo de las tareas de cuidado, y ahí podemos decir en general esta preocupación por ese diferencial tanto de tiempo, de uso del tiempo, de cantidad de horas de las mujeres dentro del hogar en las tareas de cuidado. Ahí me parece que están los datos duros que son muy fuertes, que trabajan tanto Norma como Corina, y que me parece que dan las pistas, digamos, para tratar de pensar empíricamente y también conceptualmente qué significa que esa distribución del uso del tiempo, de las formas de cuidado, produce desigualdad y produce injusticia, ¿no? Me parece que ahí hay unos modos y unas pistas
que también son metodológicas, ¿no? de autorreflexión, pero también de pensar cómo encarar investigaciones para pensar esas infraestructuras del cuidado que tienen una dimensión cuantitativa, cantidad de horas contadas en gráficos muy específicos, y al mismo tiempo cualitativamente, es decir, por qué esas tareas son asumidas por determinadas personas, qué modelo familiar está detrás de la asunción de esas tareas de cuidado como tales y cuáles son de alguna manera las estructuras ausentes en tratar de pensar una estructura social de otro tipo de responsabilidades, ¿no? La cuestión de las organizaciones comunitarias, qué papel están jugando, las políticas públicas, el Estado y por qué el mercado asume también en términos clasistas digamos, la llamada externalización de las tareas de cuidado y la servilización, es decir, al mismo tiempo convertirlas en servicio y en modo de una función cuasi servil. Ahí me parece que es una discusión que toma también una beta más filosófica, más de teoría política, en la conceptualización que hace María Jesús Izquierdo, cuando plantea básicamente la pregunta de por qué las mujeres nunca llegan al estatus de ser ciudadanas, ¿no? Ella toma ahí una reflexión de una teórica muy interesante que se llama Carol Pateman, que es la que originalmente habla de pacto patriarcal, y trata de explicar por qué el contrato sexual, que está siempre oculto, como una especie de pliegue del llamado contrato social, obliga a las mujeres siempre a una especie de ciudadanía de segunda. Y ese es el argumento que pone en juego Izquierdo para tratar de explicar también cuál es el tipo de socialización en que las mujeres, ella habla en general de las mujeres, tiene una suerte de naturalización del cuidado, ¿no? Y se siente, ella habla además de un lado oscuro del cuidado, ¿no? De cómo se proyecta la realización narcisista y personal de las mujeres que son atribuidas a cumplir ese rol y a sentirse realizadas o satisfechas una vez que sienten la dependencia de otros respecto de sus propios cuidados. Es decir, pone ahí también elementos bastante polémicos, digamos, para pensar cuál es esa responsabilidad de lo que ella llama la responsabilidad de la dependencia. Y como punto final, aunque no lo desarrolla mucho, es interesante cómo plantea también la forma en que hoy el hogar se ha convertido en un espacio de violencias. Es decir, cómo el hogar pasa de ser ese lugar emblemático, romántico y construido idílicamente por la idea de familia, a ser un espacio, digamos, de estructuración de las violencias. Eso queda, me parece, como punto abierto, pero está planteado de manera interesante y, como decía, se interconecta mucho con la posibilidad de pensar hoy la implosión y el estallido de los hogares y los hogares como lugares fundamentales de la violencia, que hay toda una discusión de si podemos seguir llamando a esa violencia íntima o violencia doméstica. Después hay un artículo también siguiendo este hilo de la cuestión de qué son las familias hoy y cómo se celebra la cuestión de la familia, de la diversidad, de Eleanor Fau, que es bien interesante porque plantea otro eje que está en varios de los artículos, que es una suerte de desfasaje entre la ley progresista y la forma tradicional en que se siguen repartiendo los cuidados, ¿no? Entonces ella dice, bueno, al final tenemos una de las leyes más progresistas en términos de reconocimiento de diversidad y familias, y a la vez eso da lugar también a lo que ella llama un maternalismo actualizado, ¿no? Es decir, que las funciones de cuidado y la distribución de los cuidados no se ve de la misma manera alterada, aunque se supone que las leyes están dando cuenta de una alteración de los imaginarios y de las prácticas. Hay otro punto en varios de los textos, en particular el de Ana Marimachi y el de Magliano, que me parece que es fundamental, y también lo toma Norma Sánchez en otro de sus artículos, que es la cuestión de los migrantes y las mujeres migrantes. Me parece que algo propio de la economía feminista es abrir lo que se llama la composición del trabajo y visibilizar el papel de las mujeres, pero en particular de las mujeres migrantes en lo que son las cadenas transnacionales de trabajo y de cuidado. Eso es algo que Marimachi y Magliano lo hacen en términos históricos, también de nuevo poniendo de
también el desfasaje entre políticas migratorias y entre las prácticas cotidianas vinculadas a los migrantes, en particular vinculadas al mercado de trabajo, y de nuevo, aunque no explícitamente, el eje de la ciudadanía, es decir, quién tiene acceso real a la ciudadanía y qué significa leyes migratorias muy progresistas y al mismo tiempo una posibilidad de construcción de ciudadanía en términos más materiales, que me parece que queda muy bien marcado, y de nuevo desde otro lugar pone en discusión el papel de qué es lo visible y qué es lo invisible, ¿no? Es decir, en qué medida el trabajo inmigrante aparece siempre como un trabajo invisibilizado, feminizado, minorizado, infantilizado, ¿no? De nuevo hay toda una economía de lo visible y de lo invisible que se pone muy de relieve cuando se hace el mapa de las y los trabajadores desde el punto de vista de los migrantes y las migrantes, y de nuevo este eje entre los dispositivos institucionales de reconocimiento y cuáles son las pautas de subjetivación que efectivamente hacen a la práctica de vivir la ciudad, de pensar una ciudadanía que no sea estrictamente formal, ¿no? Creo que se podría tirar, por ejemplo, de la cuestión migrante para pensar lo que significa la conformación de ni una migrante menos. Es decir, cómo ha impactado o en qué sentido es retomado y reinventado la cuestión de ni una menos por las compañías migrantes, ¿no? De nuevo, cómo se van reinventando las prácticas en relación a las luchas y al cuestionamiento de estas ideas más formales de ciudadanía. Agrego algunos comentarios más que tienen que ver con el artículo de Tobaldi y de Melissa de Oro, que hablan como mujeres trans de lo que significa en términos de testimonio, pero también de conceptualización, pasar a ser trabajadoras formales en la ciudad de Buenos Aires, y usa Melissa este concepto de salir del closet laboral, ¿no? Entonces me parece, de nuevo, se pone en juego con esta idea de closet laboral, que es como una imagen muy potente, me parece, esta idea de cómo se producen los regímenes de visibilidad e invisibilidad y cómo eso se juega en el mapa del trabajo y en los cuerpos visibilizados como cuerpos de trabajo. Es decir, cuáles son los cuerpos que se ven como cuerpos productivos, en qué sentido, cuál es el tipo de extracción de valor y de explotación que se hace de esos cuerpos, y cuáles son, digamos, los reconocimientos institucionales, legales, que esos cuerpos van teniendo. Ahí también está como la narración por parte de Karina Nazábal de la suerte de la cocina de la ley, Diana Zacayán también contando un poco cómo se mezclan y cómo se van componiendo la cuestión legal y la cuestión de la militancia, cuáles son las discusiones, de nuevo también digamos, tirando de ese hilo del reconocimiento institucional y de las luchas y las militancias que empujan a esos reconocimientos institucionales. Me parece que el punto, insisto, de la visibilidad e la invisibilidad es un punto de vista de la economía feminista, pero me parece que es también, como se va trazando en el dossier, un paradigma político, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que estas nociones de cómo el trabajo feminizado suele ser invisibilizado a la vez que explotado, tiene que ver también con poder criticar y pensar cuáles son esos dispositivos de explotación y cuáles son esos dispositivos de desprecio político, ¿no? A la vez se explota ciertos cuerpos y a la vez se los desprecia políticamente. Y bueno, yo usé esta imagen también para pensar lo que pasó el otro día frente al Senado, es decir, cómo la movilización de casi 2 millones que éramos en las calles por parte de ese gesto de rechazo de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, fue sentido por muchas de nosotras como una especie de desprecio, es decir, no importa lo que hagan, son invisibles, ¿no? Entonces creo que hay algo de ese gesto que estamos acostumbradas a vivir en la escena doméstica que se repite a nivel de la escena pública, pero me parece que también por el hilo de las discusiones que están en el texto, y digo, son hilos de discusiones que en el caso de Norma, pero también de muchas otras, siguen, por ejemplo, hoy en la actualidad de qué significa el G20 en la Argentina en noviembre,
qué significa que esa sea la discusión económica, qué significa que se está discutiendo la ley para modificar convenios laborales con el nombre de Ley de Paridad de Género, como se va a discutir ahora en el Congreso. Creo que son todos los hilos de una perspectiva de economía feminista que van en contra de este desprecio sistemático y de esta producción política de invisibilidad.